y quiero leer un poquillo porque... Muy buena. Estoy aquí, Hombre, con mi amigo Paco, no sea así. Paco Lara. Y quiere decir que le he hecho una preguntilla y él, como amigo mío que es, aunque está leyendo, pues quiero, hombre, ver cómo va a salir esto y hacerle unas preguntas con respecto a una época que hemos hablado varias veces, pero luego a mí se me olvida y me gustaría que me dejara él un poco de testimonio de cómo fue aquel tiempo y demás. Mira, lo que yo quería preguntarte, Paco, es cuando en un momento determinado me comentó a mí un tal Antonio Ordóñez, que fue una persona que estaba allí aprendiendo a que le dieran unas clases de música y demás, pues hablando con él de todo esto, me comentó que la Casa de la Tercia, lo que hoy es el Museo Arqueológico Municipal, pues aquello era la casa donde estaba la falange de Baena, ¿estamos? Estuvo en uno de los sitios y anteriormente y posteriormente estuvo en el monte, en el bar de Casa del Monte, Casa del Monte. Donde está hoy la Los Arcos. casa, Los Arcos, en la Casa del Monte. O sea que después de estar allí, que eso fue luego posteriormente la biblioteca, si yo no recuerdo mal, aquello luego se convirtió en la biblioteca. Pues entonces fue donde pasó allí, a lo que es la Casa de la Tercia. Bien, la pregunta que yo quería hacerte era que me dicen que cuando estaba allí la falange, pues el edificio se le daban diferentes actividades, se hacían allí. Entre ellas esta que estoy hablando de la música, luego en el patio había como una futbolines o un tema de mesas, Mesa de ping-pong. mesas de ping-pong, no sé si había billares también o algo, o sea que era unas mesas de ping-pong lo que había y demás, ¿no? Bien. Y aparte de lo de las mesas de ping-pong y demás, aquel era un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar donde a lo mejor pues practicabais algunas actividades. Eso es. Estaba dividido aquello en centuria y escuadra. En centuria y escuadra. La escuadra que era, porque yo en aquel tiempo... 6, 8. Efectivamente, en ese tiempo yo era un Y chiquillo. las centurias eran un número Un número de escuadra, un número de escuadra y demás, ¿no? Y Bien. tenía nombre de Onésimo Redondo y muchos nombres más. Y San Fernando. Y cuando llegaba San Fernando, pues hacíamos unos murales, hacíamos unas pinturas, había unas mesas y unas sillas allí, y pintábamos y hacíamos murales y cosas de esas. En este tiempo estaba aquí ya don Alberto Rosales. No. O este Ya vino posteriormente, ¿no? Pero él llegó a conocer el tema este. Sí. Y estuvo aquí y todo esto. Entonces primero era don Melchor. Don Melchor. Don Melchor era el jefe local del movimiento y alcalde. Y después nombraron jefe local del movimiento a don José Casado Yuste. Que le tocaba algo al Chamarín. Hermano, don José Casado Yuste era Pepe Plana, que le decían también, que el jefe de telégrafo de aquí de Baena. Ajá. Que vivía aquí en el paseo, el padre de Pepe Casado. Carmen, Perfecto. Ramón y todo esto. Bien. Entonces, este hombre era el responsable máximo, por así decirlo. Y estaba con nosotros en aquel de eso, que su jefe local del movimiento era Juan Torrico Lomeña. Juan Torrico Lomeña. Bien. Y entonces, en aquel tiempo, ¿qué edad tenías tú aproximadamente? Pues yo tenía desde 9 años hasta los 17 o por ahí, o 18. O sea que prácticamente desde los 9 a los 18, tú lo que fuiste fue un flecha. Primero flecha, pertenecía a una escuadra, después fui jefe escuadra, después fui jefe centuria
Y en- estaba allí Agustín Pozo, que para descanse, Antonio Moreno, Luis Moreno, todo Pepín esto, Cubillo. todo esto erais prácticamente de la misma edad, ¿no? No, eran mayores ellos. Ellos eran Agustín Pozo, Antonio Moreno, Luis Moreno eran mayores que yo. Sí, entonces la vinculación que tú tenías con ellos era que tú eras, o sea, que ellos eran tus jefes, o por así decirlo, los responsables. Y que cantábamos allí el himno de la Falange y en muchas más marchas. Sí. En aquel tiempo todavía no había campamentos ni Sí, había Sí. campamentos. Y En eran el los puerto de campos. Santa María. Efectivamente. Es que yo estuve en el puerto de Santa María, pero esto muchísimos años Y después. había campamentos. En Marbella también había otro, ¿no? Estaba el campamento femenino y masculino. Sí. De la sección femenina y de eso, que fue mi hermana a un campamento, mi hermana Rosy, con Lourdes Castro. Estuvieron un verano en un campamento del puerto de Santa María. Sí. Me parece que era el puerto. Sí, el puerto de Santa María, ya te digo, yo mi paso por el puerto de Santa María, muchos años después, y todo el tema Y algunos conseguían traer camaleones, ¿no? un camaleón. Efectivamente, yo es que tuve un camaleón que vino del puerto de Santa María. Bueno, ¿y tú estuviste en alguno de aquellos campamentos? No, yo no fui nomás que a un campamento que fue a Covaleda, a hacer el campamento de magisterio que lo hice en Covaleda, ¿Covaleda dónde está? en Soria, En Soria. al lado de los picos de Urbión, Ah, y allí fue... en la Laguna Negra. Que fuimos un día de excursión a la Laguna Negra y nos bañamos en el Duero. Vale. Y allí entonces, en ese campamento, ¿fue donde tú hiciste luego magisterio o dónde hiciste? No, que era obligatorio hacer un campamento. Antes de eso era obligatorio hacer un Un campamento. campamento, o iba a un campamento o a un centro como la Escuela Felipe Solís o la Universidad Laboral de Córdoba, y ibas allí y estabas haciendo una especie de campamento. ¿Y tú fuiste solo allí o fuiste con alguna gente más de aquí de No, Baena? de Baena, que en aquella ocasión fui yo solo. Fuiste tú solo, ¿no? Bien. Y vamos a ver. La Casa de la Tercia en aquel tiempo, Tenía la planta baja, parte de la planta baja, y la planta segunda era donde estaba la Falange. Y en la tercera planta, que el suelo era de madera, había personas viviendo que estaban divididos por tabiques con sacos hechos que se encalaban o se le daba yeso, y vivían gente de la caridad, los daba el ayuntamiento, los repartía el ayuntamiento aquello, Y la parte de arriba. aquella gente que estuvo viviendo en aquellos tiempos por allí era una gente, por así decirlo, de subsistencia, ¿no? Que los tenían allí recogidos. Y había una portera que era Laura, la del estanco, y su madre estaban allí. Y me parece que era Antonio Trujillo, como se llamaba, el marido, que después estuvo de bañista en la piscina. Eso yo llegué a conocerlo cuando estuvo de bañista, que su compañero era un cubero. Jorge Cubero, efectivamente. Y después de Jorge tuvo Félix, un tal Félix, También lo que era recuerdo. hermano de Sison. También lo recuerdo, ¿no? En la piscina municipal, posteriormente, ya años posteriores, lógicamente, la piscina era un lugar de convivencia en aquel tiempo, donde no solamente era ir a bañarse, sino que durante los veranos, ya ahí yo empecé a tener un poquito más conocimiento. No es que tuviera mucho, pero ya tenía algo más de conocimiento. Y ya veía que, bueno, pues había una serie de señores que han sido compañeros tuyos, incluso. Podríamos hablar, por ejemplo, pues de don Manuel Balbuena, que estuvo dando política en aquel tiempo, en el instituto, o en la sesión delegada.
en la escuela, en el grupo de escuelas de Bermúdez Cañete, al lado del antiguo cine Terracilla. El cine Terracilla, correcto, correcto. Que Y eran los hermanos Bermúdez Cañete. Bermúdez Cañete. Y allí estaba también don Alberto Rosales, Era el director. era el director. ¿Qué más profesores había en aquel centro? Quizás estuvo Malpica, Pepe Malpica. Pepe Malpica. Es que todos estos coincidieron ya luego, posteriormente, como digo, a medida que ya uno iba cumpliendo años, empezamos a estar en el instituto, pues todos estos señores fueron ya profesores incluso míos, todos, ¿no? Unos bien dándome educación física, también como teníamos un club de natación Baena, que fue fundado por el trofeo Melchor Castro, precisamente, Eso es. de Que aquí. fue el que construyó, Efectivamente, ¿no? apañó las subvenciones para construir la piscina de Baena. O sea que la piscina... Pero para el funcionamiento de la piscina había que apañar un dinero para empezar a pagar los sueldos hasta que se hacían las entradas y todo eso. Y entonces había que apañar un préstamo en el banco que firmaba don Melchor, Manolo Argudo, o don Manuel Argudo, don Alberto Rosales y Paco Lara. Firmaban aquello en el banco para que lo dieran. ¿Paco Lara padre o Paco Lara hijo? Paco Lara padre, el único que Paco Lara feria soy yo. O sea que Mi tu padre padre era Antonio Lara, efectivamente, ¿no? Ese no tenía nada que ver con él. O sea, Cuando yo cumplí ya 18 años, sí. yo tenía eso y yo firmaba con don Alberto, don Manuel Argudo, don Melchor, en la caja provincial se firmaba el préstamo y empezaba a funcionar. Entonces, la piscina de Baena se construyó aproximadamente en los años 60, 60 y algo, 60 y algo. 63, 64, por ahí. 70. 63, Sí, 64. Sí, un poquillo antes, a lo Es mejor. que yo recuerdo porque allí empezaron a darse cosas, hombre, actividades muy interesantes. Entre ellas es que la mayor parte de nosotros, pues claro, nadar no sabíamos la mayor parte porque íbamos al río Guajó. Y entonces, nadábamos estilo perro, estilo barco. efectivamente, ¿no? Y entonces, hombre, una de las actividades que allí se llevó a cabo fue muy importante. Y don Alberto organizó un club de natación. Efectivamente. Y aprendieron muchos niños a nadar y todo eso. Es que ese fue el primer campeonato de natación que se hizo. Yo gané del curso de natación que se hizo, gané yo la medalla en un largo, o sea que tenía 33 metros y entonces pues nadie creía, ni yo mismo creía que iba a ganar. Entonces recuerdo perfectamente que aquello fue para mí una experiencia inolvidable, ¿no? Pero también recuerdo que luego me desilusioné en este tema porque don Alberto no tenía previsto, eso supongo yo que sería algo que se hizo así sobre la marcha, pero cuando yo gané aquel trofeo, la medalla que me dieron, me desilusioné yo muchísimo porque en vez de ser algo relacionado con la natación, era con el lanzamiento de peso. Y yo cuando me dieron la medalla, le decía a don Alberto, digo, pero aquí os habéis equivocado, que yo no es de lanzamiento de peso, que yo es de natación. Lo que era, no, esa es la que había para esto y esa es la que es y demás. Total, que hombre, que yo guardo muy buenos recuerdos de aquello, de gente que, bueno, pues allí precisamente había una cosa muy curiosa, que eso lo recordarás tú, lógicamente, que era